ciclo de conferencias que empezamos el día de hoy, dando alcance y desarrollo a la alianza que tenemos entre Carga, Sura y Renting Colombia. Como muchos de ustedes saben y nos han acompañado, desde finales del año 2018 venimos haciendo una serie de sesiones, conferencias y talleres relacionados con el tema de seguridad vial. Ese es pues el tema que nos une en la alianza que tenemos con Sura y con Renting Colombia. Este año habíamos alcanzado, creo que hacer una charla, ya la segunda precisamente fue o estaba programada durante la semana que empezamos con el aislamiento preventivo. Entonces dimos como una espera o dimos una espera para mirar cuál era la mejor manera de llegar a todos ustedes. Entonces, el día de hoy iniciamos este nuevo ciclo de conferencias, digamos que van a estar más enfocadas a la operación que tenemos en este momento relacionada con todo el tema de protocolos de bioseguridad. Entonces, si bien tenemos como sustento ese tema de seguridad vial y no lo vamos a dejar de lado, sí nos vamos a enfocar un poquito en todo lo que tiene que ver con lo que estamos viviendo el día de hoy, con ese estado de aislamiento preventivo, con la forma en que ha cambiado pues nuestra manera de trabajar, de relacionarnos, perdón, con la forma en que debemos aplicar todo ese tipo de protocolos, etcétera. Entonces, hoy iniciamos con esta charla sobre salud mental, pero también queremos pues de una vez contarles que cada semana durante las próximas 4 y seguramente en el mes siguiente también va a ser así, vamos a tener en segundo lugar, el tema de protocolos de bioseguridad, sobre todo lo relacionado con limpieza y desinfección, que nos ha ocasionado, digamos, muchas preguntas e inquietudes al respecto. Nosotros en nuestro comité jurídico sí que hay pues inquietudes al respecto. Luego vamos a trabajar el tema, valga la redundancia, de trabajo remoto desde casa, que yo creo que la mayoría de nosotros viene en este momento ejecutando. Y posteriormente, como les dije, no vamos a dejar de lado el tema de seguridad vial y vamos a tener la conferencia de seguridad y vehículos seguros. Entonces, anoten las fechas, sepárenlas, vamos a tener este mismo horario para las siguientes sesiones y esperamos pues, que lo que aquí vamos a presentar sea de mucha utilidad para todos y cada uno de ustedes en las empresas. Como les hemos repetido en otras ocasiones, lo que tratamos con estas sesiones, con estas charlas y conferencias, es que puedan replicar todo este conocimiento que amablemente comparten con nosotros Sura y Renting Colombia para darle aplicación e implementarlo en cada una de las compañías que ustedes representan. Agradecemos entonces a Sura, a Renting por continuar con nosotros en desarrollo de nuestra alianza y de manera especial hoy a Héctor Felipe Cardona, que será nuestro conferenciante. Felipe es psicólogo, tiene 11 años de experiencia y aquí veo que tiene 3 especializaciones, muy juicioso, le ha rendido mucho porque está muy joven, es especialista en salud y seguridad en el trabajo, en intervención creativa y también especialista en pedagogía y didáctica. Pertenece al área de formación de ARL Sura, compañía con la cual lleva 9 años. Tuvimos unos problemitas técnicos, entonces Felipe se tuvo que conectar a través del celular, por eso digamos que la cámara puede no ser tan firme, pero logramos solucionarlos y aquí está con nosotros. Entonces comenzamos, les recordamos pues las recomendaciones durante la conferencia, le damos las gracias nuevamente a Felipe y bienvenido. Aquí tienes pues un espacio donde la gente es muy inquieta, donde participan activamente y esperamos pues que sea de mucho provecho para todos. Gracias Felipe, adelante. Gracias, doctora Clarita. Gracias por la bienvenida y gracias también a Natalia que me va a apoyar con el paso de las diapositivas. Entonces yo le voy a ir indicando a Natalia, obviamente que a medida que vayamos avanzando, quiero darles también la bienvenida a todos los que se están conectando. Este es un tema que a mí me moviliza mucho, pero obviamente pues por mi profesión, pero a ustedes también muy probablemente les estén llegando mensajes de todo tipo, entre ellos, pues, por ejemplo, que la pandemia que se viene y el tema que se viene fuerte a trabajar en las organizaciones y en la sociedad es precisamente el tema de salud mental. Pero la invitación también,
pues no es abordarlo únicamente desde la salud mental como el tratamiento del trastorno, sino también en qué podemos hacer para atender casos, por ejemplo, de crisis, como nos invitan hoy, primeros auxilios psicológicos, pero también en términos de promoción y prevención. Yo les voy a contar que también estoy en trabajo remoto, entonces van a escuchar carros pasando, porque tengo que abrir aquí un poquito el balcón para no asfixiarme. Van a escuchar de pronto que el teléfono suena, pero esto hace parte del trabajo remoto y esas son las condiciones en las que estamos. Creo que muchos de nosotros compartimos las mismas condiciones. Bueno, entonces le pido por favor a Natalia que proyecte la siguiente diapositiva. Es importante antes de comenzar este proceso eh, identificar, hombre, ¿cómo estoy hoy? ¿Sí? ¿Cómo me encuentro hoy? Y esta pregunta tiene mucho de profundidad porque no es quién soy, que es la pregunta típica de nosotros los psicólogos o que la gente le tiene miedo, sino cómo estoy, cómo me encuentro, cómo me estoy monitoreando, cómo me estoy dando cuenta de si hoy amanecí, hombre, en qué modo amanecí hoy. Yo he hablado con varios amigos que me dicen, ay, no, hoy estoy en modo repelencia, hoy estoy en modo depresión, hoy estoy en modo angustia, hoy estoy en modo estrés porque no he podido parar. ¿Cómo estoy? Esto también habla de nuestra salud mental. Recuerden que la salud mental es como la sombrillita, es como la sombrilla que cobija no solo riesgo psicosocial, esa es una diferenciación que vamos a hacer el día de hoy, sino también el bienestar físico, el bienestar emocional, el bienestar financiero, el bienestar social o del entorno. Todo ello es salud mental. Entonces, el cómo estoy es como el termómetro ese que le están aplicando a la gente en la frente antes de ingresar a un sitio público. Ese cómo estoy nos tiene que empezar a movilizar. Y esta es una invitación también a que con sus equipos de trabajo, la primera pregunta sea cómo están. ¿Cómo se encuentran hoy? ¿Qué los está movilizando? De alguna manera uno descubre que, que la gente hoy se está prestando más a procesos de escucha y a procesos de conversación sobre temas que antes eran incómodos. Ve, es que mi hijo, ves que mi hija, ve, es que como yo ya trabajo aquí al lado con mi mujer o con mi esposo, tengo este tipo de situaciones. Ese cómo estoy nos tiene que llevar también a que desde la empresa nos vinculemos con la salud mental, que no lo dejemos como un tema de enfermedad, como lo decía ahora, sino que también desde lo preventivo. La familia puede ser para nosotros un factor protector, por supuesto, pero también puede convertirse en un factor de riesgo. ¿En qué sentido? En que la familia no apoye los procesos de teletrabajo, no colabore, que no haya quien cuide el niño mientras yo estoy haciendo aquí la conferencia, entonces tenga que estar con atención dividida, como le está tocando a muchos de ustedes. Esto no es pues un tema del que nos podamos salir así diciendo que no vamos a hacer trabajo remoto porque no queremos. Esta es una circunstancia de la vida. El COVID llegó como un tema incluso externo, no estaba previsto en ninguno de nuestros planes de trabajo para el año 2020 que esta iba a ser una situación para afrontar, pero hay que decirlo, como sociedad, como ciudades, como gremios, hemos sido juiciosos en la manera de afrontarlo. Y la gente, obviamente hay casos pues que se salen, pero la gente ha apoyado con la disciplina y con el autocuidado. Pero también entonces la pregunta del cómo estoy implica cómo estoy frente a la situación que se está viviendo. Natalia, por favor, pasamos a la siguiente, porque esta pregunta del cómo estoy también implica qué he aprendido de mí en estas circunstancias. Y esa pregunta no es solo desde la queja, sino también qué aprendizajes he tenido. Hombre, he identificado que yo como líder, eso me lo dijo una persona en una empresa y yo les digo, con eso sentí que gané el año, porque la persona, el líder, me dijo, pero fue una atención pues vía teleconferencia con un equipo gerencial y la persona me interrumpió y me dijo, Beni, ¿sabes yo qué aprendí? Yo aprendí que antes de preguntarle a la gente cómo va con la productividad, cómo va con las tareas, debo preguntarle, debo identificar su tono de voz para identificar cómo se encuentra.
Que eso lo diga un líder, pues perdónenme, pero yo dije, no, mejor dicho, esto es oro en polvo. Pero mejor aún lo que pasó después, porque después de todo, cuando estábamos en el cierre del encuentro, uno de los líderes paró la conversación y dijo, no, pero venga un momentico. Yo también quiero decir que me pareció muy importante el aporte que hizo fulanita sobre escuchar el tono de voz de las personas, identificar la emocionalidad en el tono de voz de las personas. Entonces, ¿qué he aprendido de mí en estas circunstancias? ¿Qué habilidades se han despertado? ¿Qué necesidades? ¿Qué cosas positivas también le he encontrado a la situación que estamos viviendo? Muy seguramente, la normalidad que conocíamos antes no será la misma cuando regresemos o retornemos inteligentemente y de manera pues espaciada y prolongada a los sitios de trabajo y a la vida social. No va a ser la misma normalidad, pero en ese trayecto la existencia, la vida han estado confrontados. Importante que rescatemos aquello que hemos aprendido. Tal vez a veces la pregunta del que hemos aprendido se relaciona con el que reinventarse, que ya lo volvieron, qué pecado, pero la palabra ya la volvieron demasiado canzoncita, entonces ya hay gente que dice, ay, no me hablen de reinvención, que yo ya no quiero escuchar. Bueno, no hablemos de reinvención, hablemos de aprendizajes, hablemos de transformación, ¿sí? Muy bien, Natalia, porfa, la siguiente. Entonces, esta pregunta está relacionada con otra, que es, ¿qué ha exigido a los equipos, y estoy hablando ahí a los equipos de trabajo, esta situación? La situación antes de la pandemia o antes de la declaratoria de emergencia sanitaria, ¿qué le exigió a nosotros como líderes movilizarnos de manera rápida para hacer frente a la situación? Eh, Les digo, las jornadas de trabajo fueron demasiado extensas los primeros 15 días, yo creo que todavía, pero los primeros 15 días fueron demasiado extensas para todos. Jornadas de trabajo de, pues, muy largas, pues, incluso no terminaban con la luz del sol, sino que seguían hasta por la noche y muy allá la noche. ¿Qué le ha exigido a los equipos? Les ha exigido mayor cohesión, mayor integración, integralidad, las áreas. Algo muy notorio durante esta época es que como los medios son todos tecnológicos, gracias a Dios existen, eh, como los medios son tecnológicos, nos hemos encontrado con que todo es más veloz, hay mayor velocidad en los procesos de las empresas y en las personas, en la vida de las personas. Pero en las empresas está siendo muy notorio los procesos donde había brechas comunicacionales. Entonces, por ejemplo, esto de exigir a los equipos, esta exigencia actual para los equipos de trabajo también tiene que ver con identificar esas brechas, identificar las oportunidades para ver qué podemos hacer, porque se hacen más notorias. ¿Sí? Anteriormente la excusa era, sí, cuando tenga una reunión, cuando tenga tiempo para la reunión. Hoy en día la reunión se programa casi que en el mismo momento, o de la mañana para la tarde, o de un día para otro. Anteriormente todo era como un poco más lento porque nos dábamos, digamos, el chance de preferir la presencialidad. Ahora esto nos está exigiendo ritmos y estrategias más veloces, más eh, velocidad. Y eso implica, por supuesto, que el tema de la salud mental se comienza a ver afectado. Y afectado no significa en modo negativo. Significa que también, si yo sé manejar mi tiempo laboral y mi tiempo familiar, yo lo aprendo a manejar de manera equilibrada, eso me afecta positivamente. Pero si yo no lo sé manejar, ¿cierto? Si incluso ahorita en el retorno a la operación de manera inteligente, como lo propone el gobierno, no se identifica, pues que también va a haber que manejarse este equilibrio vida laboral, vida personal, pues también podemos caer en el exceso de uno de los dos. Y eso afecta, por supuesto, la salud mental. Muy bien, Natalia. Entonces, por favor, continuamos ya después de estas tres preguntas. Entonces, lo que nos conecta y lo que nos da sentido. ¿Qué nos da sentido a nosotros? Mirar de manera integral, ver de manera integral el ser humano. Esta es una posición, obviamente, no solo de Sura. Este es un gráfico o un infográfico que utilizamos como Sura al interior de Sura, pero me he dado cuenta en esta época de COVID que
esta posición o esta visión del mundo o del ser humano como biopsicosocio trascendente no es exclusiva ni de Sura ni de ninguna empresa. Esta es una visión que incluso está aflorando en la sociedad, en la psicología humanista, en unas corrientes psicológicas que le están dando mayor sentido al ser humano como un ser integral. Que lo que le afecta al cuerpo, afecta a la mente, afecta a las emociones. Qué pena ahí el ruido pues de la mazamorra, pero esta es la vida. Yo vivo en un pueblo, entonces ahí todo vale. Soy un ser biopsicosocio trascendente y lo social transcurre también por la vida comunitaria, ¿cierto? Entonces, miren cómo en este gráfico la invitación también a las compañías y a los líderes es que visualicemos al ser humano como un ser físico, emocional y mental, pero que esa mentalidad y esa emocionalidad no están siempre en el corazón y en la cabeza. La emocionalidad transcurre todo el cuerpo, es integral. Lo físico no es exclusivo tampoco solamente a lo que tocamos, también tiene que ver con el funcionamiento cerebral y a su vez también tenemos unos entornos donde hoy más que nunca se nos exige impactar. Entorno, por supuesto, el laboral, que es el inmediato que nos corresponde en la empresa, pero también el entorno familiar y el entorno social comienzan a tener protagonismo. En ese sentido, el abordaje que nosotros hagamos en salud mental debe ser integral, no debe ser exclusivamente a la mente, ¿sí? Incluso nosotros ya no estamos hablando al interior de ciertos procesos de salud mental como si fuera algo aparte de salud, sino que hablamos de salud integral. Y dentro de la salud integral entendemos la salud mental como un componente estratégico, ¿sí? Que se interconecta con las demás dimensiones del ser humano. Muy bien, Natalia, siguiente, por favor. Tú lo estás haciendo súper bien allá en el backstage. El objetivo entonces de este encuentro es socializar con los equipos de gestión humana y los responsables de liderar las acciones de promoción y prevención de la salud mental en las organizaciones y en la sociedad también, entregar pautas orientadoras para gestionar con sus equipos de trabajo acciones de bienestar mental en tiempos de COVID. Obviamente, si yo le quitara esto, tiempos de COVID, esto funcionaría en cualquier momento y más post-COVID. Tenemos que tener esa visión. Ya no es solamente COVID, sino post-COVID en el tema del retorno o esta situación que va a estar, según los epidemiólogos, como en una tendencia tipo acordeón, donde se abrirá, se cerrará, se abrirá, se cerrará, pero este tema de salud mental, como les decía, era necesario hacer toda esta introducción para entender que la salud mental cobra mayor relevancia en este momento, cobra mayor sentido. Muy bien, Natalia, por favor, el siguiente, te agradezco. Entonces, ¿qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar algunos elementos conceptuales y referentes legales. Por ahí voy a pasar rápidamente porque es como lo que está en la norma y lo que ya muchos de nosotros sabemos, porque nos vamos a centrar sobre todo en los primeros auxilios psicológicos, que es de alguna manera la temática que nos convoca el día de hoy. Vamos a hablar de cómo cuidamos la salud mental del talento humano con algunas recomendaciones del Ministerio de Salud que sacó para el sector salud, pero que aplica perfectamente para cualquier agremiación y disposiciones y guías de mi trabajo. Vamos a hablar de ellas porque hoy cobran mayor relevancia y vamos a hablar finalmente del micrositio Sura para empresas y personas que ahí van a encontrar información muy relevante para salud mental. Muy bien, Natalia. Siguiente, por favor. Vamos a entrar entonces en qué entendemos por salud mental. Yo ya les decía ahorita entonces que la salud mental no es riesgo psicosocial, ¿sí? El riesgo psicosocial entra dentro de todo el panorama o el universo de la salud mental, porque a veces entendemos salud mental y riesgo psicosocial como si fueran lo mismo. Se diferencian porque la salud mental es cuando hablo de negativo, pues no es que el riesgo psicosocial sea negativo, también hay factores de prevención, pero la salud mental cobija otras dimensiones del ser humano y se integra. No únicamente es desde el funcionamiento del cerebro ni desde las funciones de personalidad y características del individuo. ¿Cómo entendemos o cómo asumimos
mismos nosotros censura la salud mental. La entendemos como una capacidad de todos y cada uno de nosotros para sentir, pensar y actuar en formas que mejoran la capacidad, óiganlo bien, qué bonito esto, de disfrutar la vida y de hacer frente a los desafíos que enfrentamos. O sea, la capacidad de disfrutar la vida, que una persona sea capaz de disfrutar la vida, implica ya niveles de salud mental y hacer frente a los desafíos que enfrentamos. Hablamos de que la salud mental es una capacidad, este es una referencia que también tenemos, y ahí está citada, del Instituto Canadiense de Salud. Lo tomamos de allá y lo tomamos como compañía, pero también lo compartimos como sociedad. Esto no es exclusivo de nosotros, es un sentido positivo de bienestar emocional, acuérdense, bienestar emocional y espiritual, biopsicosocio trascendente, que respeta la importancia de la cultura, la equidad, la justicia social, las interconexiones de las que hablábamos ahora y la dignidad de la persona. Entonces, la salud mental, como pueden ver, tiene una definición muy amplia, muy potente. Esta definición ustedes también la pueden tomar para sus organizaciones, que las ayude a crear programas que generen capacidad mental, capacidad de salud mental, no solamente desde lo malo, que cuando a uno le dicen es que tengo un problema de salud mental, casi siempre piensa en el trastorno. Es bueno que abramos el panorama. Muy bien, Natalia, por favor, siguiente. Gracias. Hay unos determinantes sociales de la salud mental. ¿Y eso qué implica? La salud mental no está aislada, es decir, todo lo que ocurre, como pueden ver ahí en el centro están las personas con unas características sociodemográficas, edad, sexo, factores físicos y genéticos, unos estilos de vida de las personas que lo cobijan como las capas de la cebolla, pero también alrededor hay unas redes sociales y comunitarias. Y la organización en este momento cobra una relevancia importantísima en esas redes sociales y comunitarias. Es muy importante. Ahorita hablábamos con una organización que están pensando en el retorno inteligente, pues ya de las personas al trabajo, y nos mostraba todo un plan de simulación para las personas cuando lleguen a la oficina. Y muy bacano, muy interesante lo que nos mostró, la verdad, yo los felicité. Sin embargo, al final les hice un comentario porque todo está como muy orientado a prevención del riesgo biológico y también a prevención de una emergencia, pues por no seguimiento a los protocolos de seguridad. Pero faltó, y le hice la retroalimentación a las personas, que es importante que dimensionáramos las redes de apoyo social que en la empresa se han construido. ¿Cómo así? Vengan, es que no va a ser lo mismo que yo ahora retorne al trabajo y me digan que lo primero que no puedo hacer es llegar y saludar de beso. Ni siquiera les puedo dar la mano, ni siquiera podemos hacer reuniones en las salas de reunión. O sea, tenemos que seguir ahí distanciados, perdón, me iba a equivocar, distanciados en el mismo trabajo. Oficinas donde antes habían hasta, póngale, 100 personas, van a funcionar con el 30% de la capacidad. Pues póngale con 30 personas, ¿cierto? ¿Eso qué va a implicar? Que las personas no van a poder estar cerca, el tema, cómo va a ser el tema del saludo, cómo vamos a... Ese tipo de asuntos tenemos que pensarlo porque la empresa es una red de apoyo social, comunitaria, no solo es un lugar donde se va a producir, es un lugar donde las personas se van a disfrutar la vida también. Es más, muchos de ustedes y yo no vemos la hora de volver a la oficina, y no es por la oficina, es por tener contacto con las personas otra vez, qué rico salir a tomar el algo, conversar, tener reuniones, esto nos hace falta como seres humanos. Entonces, en esos determinantes de la salud mental, la empresa está ahí, pero también más arriba en la siguiente capa entra lo que es la educación, lo que son los ambientes laborales, y ahí por eso la empresa también cobra relevancia, las condiciones de vida y de trabajo, por supuesto, y las condiciones de empleo o desempleo y la provisión de necesidades o elementos para las necesidades vitales. Y, por supuesto, unas condiciones socioeconómicas, culturales y medioambientales que cobijan a las personas. Todo ello habla de que la salud mental es un tema complejo. Óiganme bien, complejo, no complicado. ¿Qué diferencia hay entre lo complejo y lo complicado? Lo aprendí hace poco. Lo complicado
hay que desenredarlo y hay que simplificarlo. Y lo complejo, que en este caso estoy hablando de la salud mental como un fenómeno o un elemento complejo, implica que tengamos que comprenderlo, es necesidad de entenderlo. Lo que hay que entender son sus interrelaciones, cómo se interrelaciona la salud mental de las personas en su casa y en la empresa. ¿Cómo son esas interrelaciones? Nos la dará a la medida, esto nos está mostrando, esta situación nos está mostrando unos elementos súper importantes de cómo el mundo se visualiza como un entorno complejo, un entorno de complejidad. Y eso no es malo, eso es bueno, porque es que estamos interconectados y la salud la teníamos separada. Yo voy para el dolor de cabeza, voy donde el doctor. Y para los dolores del alma, voy donde el psicólogo. Y hoy en día ya estamos hablando de medicina integrativa, de es que un médico debería saber de salud mental. ¿Ustedes no creen? Si es que es que es salud integral, ¿sí? Y lo mismo el psicólogo debería saber de salud física, no solo de salud mental, y así sucesivamente. No me voy a extender en esta parte, pero ahí les dejo la idea y el pellizquito para que se lo lleven a sus organizaciones. Muy bien, Natalia, por favor, la siguiente. Hay unos fundamentos legales, por supuesto. No me voy a detener en ninguno, solamente es para que pensemos en que la salud mental también dentro de las organizaciones y en la sociedad ha tenido unos recorridos normativos en Colombia. Ahí les van a quedar las memorias para que y visualicen, y ahí es súper importante algo, y es la Política Nacional de Salud Mental del 2018. En esa Política Nacional de Salud Mental se habla de las organizaciones como entornos protectores y promotores de la salud mental. Se habla, por ejemplo, de estrategias como las habilidades para la vida, como una estrategia ganadorísima en la promoción de la salud mental en las organizaciones. Y, por supuesto, las normatividades en cuanto a prevención de consumo de sustancias o de comportamientos adictivos y también lo que nosotros pues conocemos en riesgo psicosocial, que no me voy a detener ahí en este momento. Natalia, por favor. Muy bien, gracias. Entonces, ¿de qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar de unas generalidades de los primeros auxilios psicológicos y también, siguiente, Nati, vamos a hablar de un paso a paso de los primeros auxilios psicológicos. Esto es muy importante porque les voy a hacer una pregunta y ahí le voy a pedir a Natalia que siga la siguiente y le dé solamente un clic. Dale, por favor, Nati. Eso, perfecto, para ahí. Eso. Entonces, vamos a hacer una primera reflexión. La primera reflexión es si alguna vez has recibido o dado un auxilio psicológico. Es necesario pensarlo y detengámonos ahí en esa pregunta. Porque muy seguramente si lo miramos desde primeros auxilios psicológicos, tal vez no, o tal vez sí, porque tengo entendido que aquí en el público hay algunos que de pronto tienen conocimiento, pues son psicólogos o en talento humano. Pero hagámonos la pregunta como personas. ¿Hemos dado alguna vez auxilio psicológico o recibido? Tal vez ante una emergencia, ante una situación inesperada, una crisis, un duelo, ante una muerte de un familiar o una muerte trágica de uno mismo o pues de la muerte de uno, no, la muerte de un familiar o de un conocido o la muerte de un compañero, hemos tenido que dar o ofrecer auxilio psicológico. Yo, qué pena, pero me voy a adelantar en esta respuesta. Y yo creo que la mayoría de nosotros hemos tenido que dar alguna vez auxilio psicológico. Y el auxilio psicológico no es lo que todos pensamos, es hacer terapia, no, no es terapia psicológica. Es, hombre, un proceso de escucha, donde yo le permita al otro que descargue un poquito qué es lo que le está pasando, qué es lo que está pasando por esa cabeza, por ese cuerpo ante un momento de emergencia, de crisis, ¿sí? Y ahí viene la segunda pregunta, Nati, porfa, otro clic y ahí aparece la otra pregunta. Entonces, ¿qué aprendizajes has tenido de esta experiencia? Y con seguridad, aquí pues, no sé, Nati, ¿cierto que ellos pueden participar? ¿Cierto que sí? Sí, claro, pueden activar el micrófono y Ah, bueno, maravilloso. Gracias, Nati. Yo quisiera de pronto que una o dos personas nos contaran qué piensan de hasta aquí y si ha recibido o dado auxilio psicológico y qué ha aprendido. Quien quiera.
Buenos días, Felipe, ¿me escucha? Claro que sí, te escucho. Bueno, muy buenos días a todos. Buenos días. Que hasta acá he escuchado con mucha atención lo que has dicho, tus conocimientos muy valiosos. No todos son de seguridad y salud del trabajo, en mi caso soy ingeniero, entonces es un poco más lejano el conocimiento al respecto, ¿cierto? Sí. Acá Sí, hemos hablado mucho de las personas de oficina, pero somos muchas las empresas en las cuales también nuestra preocupación va centrada en nuestros conductores que hoy en día están laborando, donde sí, señor. las situaciones también han cambiado mucho. Sí. Ya los restaurantes no están todos abiertos, ya es difícil, ya la soledad que viven, se implementa el tema de riesgo público, Esto, miedo. no solo la movilidad que las personas tienen, digamos que la tienen limitada por estar en sus casas, sino que también los decretos del gobierno en donde regularon la prestación de servicios de salud. Entonces, uno de los primeros, digamos que lineales. Aló. ¿Qué pasó? Sí, no sé, estaba hablando. Juan Felipe, dale nuevamente, por favor, que no se hablaba de interferencia. De considerar el resto de la conferencia también parte de consejos prácticos que podamos llevar a nuestros conductores. Sí, señor. De su salud mental y obviamente de su seguridad física y la prevención de accidentes de tránsito. Y en la segunda bueno, pero parte, yo le quiero hacer la pregunta esta específicamente, porque ya me queda claro y yo tranquilo que sí lo voy a hacer y es enseguida. Pero te quiero hacer esa pregunta a ti como persona, esta que estás viendo ahí. ¿Alguna vez has recibido o dado auxilio psicológico? Sí, obviamente, claro que sí. A nivel personal y a nivel laboral. ¿Y qué aprendizajes has tenido de pronto que quieras resaltar en este momento? ¿Cómo ha quedado las personas o cómo has quedado tú? Yo pienso que es un tema de saber enfrentarse a las situaciones. Obviamente es un tema de guardar la calma y utilizar como nuestro intelecto y toda nuestra experiencia para poder brindar un apoyo adecuado. Así uno no tenga como esos conceptos que lo tengan tan profundo, como lo tienen tan profundo los psicólogos, pero uno perfectamente puede apoyar a una persona. Ahora es importante escuchar qué es lo que le quiere decir a uno, escuchar la intención más que las palabras, ser muy sincero, no ser extremadamente optimista, ridículamente optimista, pero tampoco ser pesimista. Yo pienso que ante diferentes problemas hay diferentes posibilidades de solución. El apoyo psicológico en el solo escuchar a las personas en un temor que tengan, en particular, y poder mostrarle un escenario, les ayuda a quitar su angustia en ese momento. Sí, señor. Súper bueno tu aporte. Voy a tener muy en cuenta tu recomendación anterior y, por supuesto, lo que acabas de decir, fundamental. ¿Alguien más que quiera participar para continuar? Bueno. Felipe, sí, yo quería... Hola. Para mí... Adelante. Yo considero que es complejo, uno sí puede encontrar e identificar personas que pueden estar bajas de ánimo en momentos complicados, pero es difícil ir más allá de las palabras de todo va a mejorar, todo va a estar bien. No es fácil dar auxilio psicológico. Ok. ¿Cuál es tu profesión? Bueno, perdón, ¿cuál es tu nombre y cuál es tu profesión? Natalia, y soy economista. Perfecto, Natalia. Gracias. Entonces, de pronto lo has hecho, pero sientes que no es fácil. No es fácil decirle a una persona que se siente mal en determinado momento, pues es difícil identificar cómo hacerla sentir mejor. Perfecto. Bueno, Natalia, te agradezco. Hola. Soy Clarita, Hola, Clarita. También respecto a lo que decía Nati, cuando identificamos, por ejemplo, un tema de pronto ansiedad o, bueno, o bajón psicológico, pero a veces ya más clínicamente diagnosticado como líderes de las organizaciones, ¿qué podemos hacer o cuáles son las recomendaciones, por ejemplo, a seguir? Eso también a veces no nos es claro. Pues o uno dice, bueno, voy a dejar que se encargue la parte médica, pues de esto, ya la persona demás, pero como líderes, por ejemplo, como compañeros de trabajo, ¿qué más pudiéramos hacer? ¿Qué otras cosas
que yo no, pues no soy tampoco muy dada a decir todo va a estar bien, no sabemos, pues entonces a veces es uno dando unas falsas o creando unas falsas expectativas. ¿Qué más pudiéramos hacer desde la realidad? Perfecto. Yo voy a ir avanzando y voy a ir como de pronto respondiendo algunas de las inquietudes que me manifiestan, que por supuesto son demasiado valiosas. Por eso estas preguntas ya van dirigidas más a ustedes, pues ya vamos a entrar en materia de esto de los primeros auxilios psicológicos, pero lo primero era como, sí, Jimena, claro. Jimena, adelante. Buenos días para todos. Con Buenos respecto a lo días. que decía Natalia, lo que pasa es que nosotros somos muy dados a de pronto eh, suprimir esas emociones. Y yo soy partidaria de que las emociones no se deben eliminar o suprimir. Hay que dejarlas salir, hay que sentirlas, ¿cierto? Obviamente en los espacios, por ejemplo, en un espacio laboral, suele ser un poco más complejo que esas emociones puedan desatarse en su furor, ¿cierto? Puedan sentirse como tal. Y ahí es cuando nosotros debemos de entrar a hacer un proceso de razonamiento en medio de esa emoción y controlarnos. Pero digamos que la idea no es que una persona esté muy mal y decirle no, pues esté bien o tranquila, bueno, sí, tranquila, pero la emoción hay que dejarla salir, porque eso en determinado momento se va a explotar y va a ser peor. Pues esa es como mi manera de ver. Gracias por tu aporte, Jimena. Sí, súper importante. Eso lo vamos a tocar enseguida. Eso que dijiste, y también es natural que haya personas pues que de pronto sientan que este es un tema de pronto que hasta no les corresponde, pues que de pronto no, es que yo, por ejemplo, soy líder, yo por qué tengo que hacer primeros auxilios psicológicos o eso qué. Por eso la pregunta, esta primera pregunta, iba orientada a si he recibido o dado auxilio psicológico, porque con seguridad sí lo hemos hecho. Con seguridad, algunos de nosotros hemos tenido que escuchar un conductor que llega y nos cuenta, me robaron, me atracaron, mataron un pasajero, yo la verdad no voy a tener con qué pagar, mire, no, la gente no se está subiendo al transporte público por el miedo al COVID. Ese tipo de situaciones nos han llegado y nos van a seguir llegando. Nos va a llegar gente con crisis porque también están colgados en muchas deudas en su casa, porque todo este tiempo tuvieron que parar y venían de pronto con un colchoncito económico y se lo tuvieron que gastar, en fin. Esas situaciones nos van a tocar y no son ajenas al trabajo, no son ajenas. ¿Por qué? Porque la gente no coge y se lleva, coge así como hacen, ¿quién se ve Harry Potter? Que con la varita mágica se lleva los pensamientos y los mete al agua y ya ahí quedan, y entonces yo me voy a trabajar sin el pensamiento y sin la emoción. No, somos un ser integral, y la gente cuando converse con nosotros en el retorno o cuando lleguen nuestros compañeros de transportadores de carga o conductores de todo tipo de transporte público o terrestre, nos van a llegar y nos van a decir, venga, yo tengo un problema, es que usted no está identificando en mí que yo no estoy dispuesto para estar aquí, ¿sí? Es más, miren el temor que tiene la gente de salir. Hay muchos de nuestros compañeros que pueden estar teniendo ese temor a salir y volver a entrar a sus casas, que ese es otro de los temas que aquí va a empezar de pronto a aflorar. Entonces vamos a agilizar un poco. Porfa, Nati, ¿me ayudas con la presentación siguiente? Eso. Entonces, ¿qué son los primeros auxilios psicológicos? Siguiente, porfa. ¿Qué son los primeros auxilios psicológicos? Los primeros auxilios psicológicos son breves, son inmediatos, potencializan las estrategias de afrontamiento, es decir, potencializan los recursos y las capacidades de las personas y buscan que haya un equilibrio emocional. Y se busca también activar redes, es decir, ahí hay que tener una claridad. Cuando yo doy un primer auxilio psicológico, no es que yo tengo todas las respuestas. No, la primera respuesta es la que yo estoy dando, pero a veces voy a identificar que es necesario derivarla para la EPS, mandarla para la línea de apoyo de salud mental de la ARL, mandarla para... Sí, ese tipo de derivaciones también son posibles. Es que no es que nosotros le vamos a solucionar todo el tema. Es la primera atención que se da. Y por eso ahí hay una claridad que hacía, creo que fue Juan Felipe. Él decía algo muy valioso, y es que no se necesita ser psicólogo para dar primeros auxilios psicológicos.
Eso lo tenemos que tener aquí claros entre todos. No se requiere tener conocimiento en psicología. Ahora, se necesita un entrenamiento, se necesita esto que vamos a hacer hoy y de pronto otro entrenamiento posterior. Sí, de pronto eso sí, pero no significa que solo los psicólogos pueden dar primeros auxilios psicológicos. De hecho, una guía de la cual les voy a hablar ahorita fue creada no solamente para psicólogos en situaciones de emergencia o de desastre. ¿Sí? Los primeros auxilios psicológicos o PAP aportan calma y ayuda no intrusiva. Miren eso tan bonito, ayuda no intrusiva. El otro me cuenta lo que quiere. No es que yo tengo que pues sacarle todo y cuénteme, no, él va contando. No son terapia, no son una forma de abordar a profundidad lo que ocurrió, es decir, se cuenta lo que se quiere. Tampoco se busca establecer un diagnóstico ni se hacen promesas que no se van a cumplir. Eso es muy importante para quien da primeros auxilios psicológicos, ¿cierto? Vas a estar bien. Yo no sé si va a estar bien. Esas son palabras que hay que tener en cuenta cuando uno entiende, cuando una persona está pasando pues por algo duro. A veces esto va a pasar, ¿cierto? Porque realmente va a pasar. No sabemos si va a estar bien. Los objetivos de los primeros auxilios psicológicos tienen que ver con brindar alivio emocional inmediato, facilitar la adaptación y prevenir el desarrollo de una psicopatología. Eso es muy importante porque cuando una persona vive cualquier crisis, pues puede estar, si se vuelve un tema crónico y repetitivo, puede convertirse en una psicopatología, pero pues obviamente no lo vamos a hacer por eso. ¿No? Lo que queremos hacer es, lo primero, brindar alivio emocional inmediato. Y un líder está en la posibilidad de hacerlo. Y no solo ustedes como líderes, sus colíderes de la empresa y los líderes que están por debajo de ellos también. Muy bien, Natalia, porfa. Nati les acaba de colocar que recuerden registrarse en la asistencia. ¿Cierto, Nati? Sí, sí. Para que lo recuerde. ¿Qué es una crisis? ¿Qué es una crisis? Ojo, pues, porque aquí entonces también otro lenguaje. Hoy en día hablamos de pandemia, de cambio, de crisis, de situación. Una crisis es lo que es crítico para el ser humano, no es lo que, ay, es que estamos en un momento de crisis. Yo he visto gente que está muy tranquila. Yo he visto gente que esto le cayó como anillo al dedo y está escribiendo, está pintando, está creando, está súper bien. Yo he visto gente que en la casa aprovecharon para construir la otra pieza que le faltaba, construir el jardín soñado. No sé, no estoy diciendo que no sea una situación crítica. Quiero hacer es una diferencia en que no es que cuando yo hablo de crisis estamos en una crisis, no. La crisis tiene que ver con cómo yo la perciba como ser humano. Para mí puede ser una crisis que mi pareja me termine, ¿sí? Para otro, no. Para otra persona que lo tiene todo súper claro, no, terminamos, era el momento, llevábamos muchos años, me duele, sí, pero otros vendrán, otras vendrán. Una crisis es un estado temporal de trastorno que se caracteriza por una desorganización, ojo, pues es una desorganización reflejada en una incapacidad para enfrentar la situación. Eso es clarísimo. Cuando uno está en una crisis, yo no sé, ¿ustedes han pasado por crisis? Yo creo que sí. Yo también las he pasado. Cuando uno está en una crisis, los pensamientos se siente embotado uno. Esa es una palabra muy paisa, pero me disculpo con los que no son de aquí. Embotado es como en un tarro. Y los pensamientos como que no aparecen, sino que no se pueden tomar decisiones. De hecho, una recomendación en tiempos de crisis es no tomar decisiones. Por eso el acompañamiento. ¿Sí? Muy bien. Gracias, Nati. Por favor, la siguiente. ¿Qué caracteriza eso? Entonces, ¿cuáles son las fases de una crisis? Siguiente, porfa, Nati. Eso, gracias. Hay unos eventos, no voy a ahondar en ellos porque esto no se trata de conceptualizar, esto les va a quedar, sino de esas elementos prácticas. Carlos pregunta que si es subjetivo. Una crisis es subjetiva, clarísimo. O sea, ¿por qué es subjetiva? Porque es que dependiendo de la interpretación que haga el sujeto. Para mí el duelo el duelo de un familiar puede ser una crisis, pero puede no serlo. No significa que en la empresa entonces, nos relajémonos porque a la gente aquí que se mueran los familiares no les va a dar duro. Eso es relativo, eso es subjetivo. No, nos vamos a preparar para escuchar y hay que identificar si el otro está en una situación de crisis, ¿sí? No es que, y que eso también pasa mucho con los niños. Los niños hoy en día, o las mascotas, pues perdónenme que coloque las mascotas ahí, pero
la gente está angustiada que porque qué dirán los niños en la casa todo el día. Y yo también pensemos en otra cara de la moneda. Los niños deben estar felices con los papás todo el día prestándoles atención. Pues no significa que los papás no tengan que trabajar, ¿no? Pero los papás se están conectando con otras cosas de los niños que antes desconocían y se lo estaban delegando a los profesores o a los cuidadores. Entonces sí es subjetivo. Puede haber un momento crítico donde tengamos que desalojar un edificio, donde puede que no todos estén en crisis. Hay que identificar quiénes están en crisis, porque tiene que ver con las herramientas de la persona para afrontarlo y para percibirlo. ¿Qué determina una crisis? Hay un evento precipitante, es decir, el evento puntual, declaración de pandemia, separan los carros de toda la país. La empresa que daba tanta plata ya no da, eso puede ser un tema de crisis. Evento precipitante. Viene una respuesta desorganizada de parte de la persona. Ay, ¿yo qué hago? Entonces empezamos a mirar planes de trabajo, ¿qué vamos a hacer? Frentes de trabajo. Fuimos muy desorganizados incluso en el momento de la declaratoria de pandemia, porque como no fue esperado, fue un momento de crisis para muchas empresas. Todo el mundo empezó a dar respuestas en lo que creía, ¿sí? La explosión es cuando ya hicimos muchas cosas, pero se vienen como un momento de casi que uno toca con la realidad y entra un poquito en crisis. Yo les cuento que yo estoy en teletrabajo hace más de días, trabajo remoto, y los primeros 8 días yo estaba tranquilo. Pues lo digo desde mi experiencia personal, pero y con el permiso de ustedes. Pero por allá como a los 20 días me dio una cosa horrible, una sensación, y yo mirando después las fases de la crisis, me di cuenta que estaba en el momento como de la explosión, o sea, como de entender la realidad, de saber que ya no podía salir, de que el trabajo era demasiado. Ese montón de asuntos comenzaron ya como a tocar con la realidad. La estabilización luego viene y la adaptación. Y la adaptación no significa resignación. Adaptación tiene que ver con el ajuste que la persona logra hacer a esa nueva realidad. Muy bien, Natalia, por favor, la siguiente. ¿Qué pasa en las personas ante una crisis? Entonces, no voy a parar acá tampoco, pero es muy importante que ustedes como líderes, como compañeros de trabajo, identifiquen que siempre van a ocurrir síntomas desde lo fisiológico, y lo fisiológico es lo más evidente a veces. Entonces, fisiológico, te tiemblan las manos, te tiembla la voz, te pones a llorar, te tiemblan, te pones sudoroso, los ojos se ponen demasiado brillantes cuando una persona está en situación de crisis, brillantes no por llorar, sino también vívidos de emoción, ¿sí? Lo fisiológico a veces es lo más notorio, pero también hay efectos cognitivos. Recordemos ahora lo de los pensamientos. Se bloquea uno, no puede tomar decisiones. Entonces, por eso una persona ante un atraco se le olvida que tiene que ir a la empresa y poner la queja o la queja no, buscar ayuda, levantar la mano y luego ir a que le den otra vez los papeles o hacer las vueltas de los papeles, poner el denuncio, porque se bloquea. Entonces a veces necesitan esa persona que le diga, bueno, ¿y a qué horas vas a ir a poner el denuncio? Porque nos bloqueamos, ¿sí? En el pensamiento. Conductuales, por supuesto, muchos nos ponemos a comer más o dejamos de comer o nos ponemos más adictos a las situaciones o comportamientos o sustancias que consumamos, que en algunos casos es real, el cigarrillo, la nicotina o efectos nocivos o sustancias nocivas. Las relaciones también se pueden alterar porque entonces vienen los problemas de violencia. Ante una crisis puede haber problemas maritales y situaciones de pareja y de convivencia, por supuesto, porque está la emoción a flor de piel y yo lo asumo de una manera distinta que mi compañero o que mi amiga o que mi pareja y ahí hay una interpretación que a veces es errada y uno de los dos choca y vienen los problemas de convivencia de los que el gobierno nos ha hablado bastante. Y por supuesto, efectos emocionales que los hablaba ahorita nuestra compañera, que son difíciles a veces de comprender, pero cuando nosotros entendemos que todos somos seres emocionales y todos pasamos por acá, porque yo creo que en la descripción que hice, todos entendieron que todos pasamos por acá. Hemos pasado y podríamos pasar. Pueden
Luis Avendaño pregunta que si estos son los únicos efectos. Pues a ver, desde la medicina y desde la psicología se han identificado como que estos son los grandes, como unas categorías, pero por supuesto que hay otros, pues, o sea, lo que pasa es que no es, lo que hicimos no fue coger uno a uno, porque también pueden ser muy variados, pero estos son como los que los agrupan. Entonces, por ejemplo, si tú me dices, ve, pero hay un efecto que yo descubrí y es que una persona le dio hay otro efecto y es positivo, a la persona le dio por buscar relajación a través del mindfulness y del yoga, o otro efecto es que la persona se fue a empeñar todo para poder pagar el pendiente del pago de la buseta o del carro que había comprado. Entonces, esa compulsión y esos trastornos y esas cosas que tienen que ver con uno de estos, no es que estén separados, ¿sí? Aquí están la mayoría de los que vemos desde la psicología y la medicina, porque estos efectos, y ya lo que les voy a mostrar, está basado en un protocolo que nosotros hemos conocido como el protocolo chileno o protocolo ABCDE para los primeros auxilios psicológicos, que es bien interesante. Pasemos entonces, porfa, Natalia. Gracias. Gracias. Entonces, frente a los primeros auxilios psicológicos, ¿cuál es la tarea nuestra como líderes o como personas? Si me llega una persona en este momento ante una alteración, lo primero, hay unas tareas. Identifique personas que presenten signos de alerta. No todos presentan signos de alerta. Yo puedo tener un atraco en una buseta y toda la gente no está afectada. Uno tiene que hacer un grupo, ¿cómo se dice? Como una conversación, y en esa conversación identificar cuáles son las personas que están de pronto necesitadas de una conversación un poco más profunda o de derivarla. Luego establezca contacto con el afectado o con los afectados. Tercero, analice la situación, es decir, si estamos en riesgo o no estamos en riesgo acá, dónde podemos conversar. No todo tiene que ser parados, hay que ofrecer un vasito con agua, en fin. Cuarto, identifique posibles soluciones, pues ahí es soluciones que no están en usted solamente, pueden ser negociadas. Quinto, acompañe en la ejecución de las acciones concretas. Hay cosas muy concretas. Vas a pedir un taxi, ven, yo te acompaño, yo te lo pido. Eso sí lo podemos hacer y puede ayudar mucho. Hay gente que en una crisis ni siquiera se da cuenta que no puede irse caminando hasta la casa porque le queda 1 hora de distancia y se le olvida que tiene que coger un transporte. Y sexto, haga seguimiento para verificar el progreso. Estos pasos son muy generales. Paso así rapidísimo por encima de ellos es porque vamos para los que nos interesan, y es el protocolo ABCDE. Gracias, Nati. Porfa, el siguiente. Entonces, ¿en qué consiste el protocolo ABCDE? Les voy a contar. Este protocolo es el protocolo que se utilizó en Chile a raíz de los terremotos, los desastres, la situación social que vivieron ellos el año pasado. Una universidad chilena y un grupo de investigadores se dieron a la tarea de construir un manual ABCDE para la aplicación de primeros auxilios psicológicos. Con lo siguiente, se dieron cuenta que esto no es para psicólogos únicamente, sino para todas las personas que necesitemos estar preparadas para apoyar emocionalmente a otros. Eso es lo primero. Y lo segundo que nos gusta a todos es que está disponible en Google y lo podemos descargar. Y no estoy diciendo que es que esto ya está así y hay que aplicarlo. No. Nosotros como Sura, como también ustedes saben que Sura tiene presencia en Chile, varios compañeros nuestros estuvieron apoyando la situación de emergencia en Chile, y luego cuando se presentó acá la emergencia también en Bogotá con situaciones de crisis por las protestas sociales, también se aplicó y se probó el proceso, el protocolo. ¿Por qué se habla de protocolo? Porque un protocolo hay que cumplirlo y tratar de cumplirlo al pie de la letra, pero ya van a darse cuenta por qué. Entonces, eso significa que nosotros lo asumimos, lo acogemos, no participamos en la construcción, pero es de uso libre, y lo más importante es que es aplicable, no tiene unos temas como tan complejos para cualquier persona comprenderlo. Entonces, queremos compartirlos con ustedes. Muy bien, Nati, por favor. Siguiente. El protocolo ABCDE tiene un protocolo. El protocolo es que tiene varios pasos. Un protocolo que comienza con la letra A, es decir, con la escucha activa. Entonces, como decía ahorita la compañera, a veces es difícil decirle al otro qué es lo que tiene que hacer, o decirle que la emoción, que sí, que no. Miren, la escucha activa es el primer elemento, escuchar activamente el otro cómo está.
Escucha activa y comprensión emocional. Esa sería una partecita que nos hace falta ahí. Comprensión emocional, comprender el otro por qué está pasando por eso. Para el otro puede ser crítico que vio un atraco, no necesariamente que lo atracaron. ¿Cómo vamos a apoyar en esa situación? Y hoy, más que nunca, como lo decíamos al inicio, están aflorando más las situaciones de problemática mental. Bueno, no problemática, de salud mental. Entonces, el llamado a nosotros es, hombre, escuchar activamente. ¿Se acuerdan la clave que les di ahorita con el líder? Con la líder que me dijo que yo salvé el día porque es que dijo eso. Hombre, si un líder a mí me dice que lo que está haciendo es escuchando activamente qué es lo que está ocurriendo en sus equipos de trabajo, hombre, ya está haciendo una parte muy grande de la tarea, porque no está yendo de una con la solución, sino que está escuchando activamente y comprendiendo las emociones. Luego, B, por eso A, B, seguiría el siguiente paso, es el reentrenamiento en la ventilación. ¿Y qué significa eso? Para Juan Felipe, que me dijo ahorita, pues que es necesario unos tips, clarísimo. Aquí es muy importante el tema del reentrenamiento en la ventilación y ustedes dirán, pero ¿cómo así que reentrenamiento en la ventilación? Nos ventilamos, nos soplamos, ponemos un ventilador aquí para que nos enfríe. La ventilación tiene que ver con el ingreso del aire al cuerpo y la salida del aire, es decir, con la respiración. No olvidemos que en esa mirada del ser humano como ser biopsicosocio trascendente, las emociones y el cuerpo están conectadas. Entonces, imagínense que el cuerpo, cuando está muy emocionado, está tenso y está duro. Y ahorita hablábamos de que se cierra el pensamiento, la emoción nos aborda, pero si tú le dices a una persona que está en crisis o está en un momento muy impactado, la sientas en un momento, en un lugar donde se puede conversar y le dices, ven, vamos a hacer un ejercicio antes de que sigas o antes de que continúes. Vas a respirar. Mírame bien, vas a respirar. Vas a tomar aire. Vas a poner la mirada en un punto fijo. Vas a tomar aire. Vas a sostener. Y vas a botar el aire. Vas a mirarme. Nuevamente, tomas aire. Hay unos ejercicios muy interesantes en la guía y en un material que ahorita les voy a decir de dónde lo pueden descargar de Sura, donde hay ejercicios aquí para aplicar, que ustedes pueden aplicar y que le pueden decir a sus compañeros que apliquen con la gente que esté en crisis en algún momento. Ustedes no se imaginan la manera de, y eso no puede ser un descubrimiento, ay no, pues un psicólogo diciéndonos que aprendamos a respirar bien para manejar una crisis. Pues, ¿cómo les parece que sí? Y eso es un tema que tiene sustentación ya teórica y técnica de que el cuerpo controla la mente. Si yo aprendo a respirar y en ese momento de crisis respiro, logro contener la emoción o también, como decía la Jimena, que aflore la emoción a partir de la escucha activa también, que aflore la emoción, pero también que descargue y ya yo pueda ver más claramente lo que está ocurriendo. Esa es la invitación que nosotros le hacemos a una persona que está en crisis, ¿sí? Por eso primero escucha activa, ya después de escuchar activamente, al identificar que sí está afectada o que necesita, vamos a hacer un reentrenamiento en la ventilación. Pero no hay que decírselo, hay que decirle, ven, vamos a hacer un ejercicio juntos, vas a respirar. ¿Cierto? Hay unas claves, hay respiración en 4 pasos, respiración en 6 pasos, hay unos ejercicios interesantes. Luego viene una categoría, por eso está en la C, categorización de necesidades. ¿Qué es categorización de necesidades? Señores, no todo el mundo necesita lo mismo. No todo el mundo necesita lo mismo en una crisis. Entonces ahí hay que categorizar necesidades. ¿Qué es categorizar? Organizar las necesidades, el otro qué es lo que necesita. Esperemos qué me dice. Hay gente que cree que lo que necesita es que yo le llame a la mamá. Lo que necesita es que yo llame a la empresa. Esperemos qué es lo que necesita, ¿sí? Conversémoslo con la persona. Y a veces somos muy dados a de una entregarle la solución. Y ustedes saben, en un momento de crisis o en un momento de alta emocionalidad, las personas cuando no se involucran, no visualizan, ¿sí? Luego viene en la D, la derivación a redes de apoyo. Estoy pasando rápidamente porque enseguida vamos a pasar una a una. Derivación a redes de apoyo, que significa derivar lo que no está a mi alcance. Yo soy psicólogo, pero quien no sea psicólogo entenderá que necesita
que una persona reciba atención. Es una situación crítica, ¿sí? Y ahí hay que consultar, levantar la mano con el área de salud, con el área de salud integral, con la ARL, con la EPS, en fin. Y la psicoeducación, ¿qué es psicoeducación? Unos tips cortos para que la persona pueda o descansar o enfrentarse a la situación nuevamente. Psicoeducación tampoco es de psicólogo, la psicoeducación tiene que ver con unas pautas que nosotros podemos dar como personas y ahí hay unos elementos interesantes que abordar. Muy bien. Nati, por favor, siguiente. Para poder prestar un auxilio psicológico es necesario prepararse, como lo dice ahí la misma diapositiva, prepararse teniendo un entrenamiento o conocimiento en primeros auxilios psicológicos, coordinarse con otros para saber quién lo va a hacer, hay que saber quién está más dispuesto, quién está más presto también a ofrecerlo, estar en condiciones físicas, emocionales y estables, eso es muy importante. Si usted está afectado también, ¿para qué se va a poner a ofrecer primeros auxilios psicológicos? Pues, es decir, busquemos también respaldarnos en otros porque también podemos levantar la mano, ¿sí? Estar informado de la situación, informado es qué fue lo que ocurrió, quiénes fueron los afectados o dónde fue que ocurrió, o pedirle incluso a la persona, cuéntame hasta donde creas que me puedes contar, ¿cierto? Evaluar la posibilidad de la aplicabilidad, es decir, también preguntarle a la persona, ¿estás dispuesta a que nos sentemos y conversamos un poco del tema? Ya luego miramos qué hacemos, pero conversemos un momentico, ¿sí? Si la persona está dispuesta, si el ambiente lo permite, ¿cierto? No siempre todo tiene que ser tan encima, tan urgente, pero a veces nuestro afán también de ayudar puede olvidar esto de evaluar la posibilidad y mantenerse identificado. Eso es muy importante. Si no te conocen, manténgase identificado. ¿Por qué? Porque si es una situación de emergencia, puede que ocurra otra emergencia, ¿sí? Pero también porque la persona a veces en su embotamiento, en su olvido, puede olvidar quién es usted o también olvidar usted a qué área pertenece. Eso es necesario estarlo recordando. Muy bien, Nati. Por favor, siguiente. Entonces ahora, en cuanto a la escucha activa, hay unas recomendaciones ya de qué hacer y qué no hacer, ¿cierto? En cada momento, unas recomendaciones de qué hacer y qué no hacer. Entonces, miren, por ejemplo, ¿qué hacer en la escucha activa? Entienda que usted está escuchando, resuma las causas del sentimiento. O sea, cuando la persona le transmita qué es lo que está sintiendo, cuéntele qué es lo que usted está entendiendo, a ver si sí es ahí. El estilo del relato y considerando las palabras que el otro utiliza. Tenga paciencia con el relato. No pregunte por detalles que la persona no está refiriendo. Tolere los espacios de silencio. Que el otro esté callado no significa o que está aburrido o que el peor de los miedos pues, que uno tiene, que se va a enfermar más o que se va a suicidar, que ese es un temor muy grande que hay a veces en situaciones de crisis. Hay silencios de elaboración, ¿sí? Los silencios de elaboración es cuando tú me haces una pregunta y yo me quedo callado, pero yo te sigo observando o estoy ahí, pero te digo, espérame un momentico que estoy pensando. Ustedes, por ejemplo, yo siento que están en un silencio de elaboración en esta presentación, ¿cierto? Que no es malo, es un silencio permitido. Utilice técnica refleja, es decir, posturalmente, organícese posturalmente de manera que el otro entienda que usted está dispuesto para que el otro también se disponga, ¿cierto? Cuando usted está escuchando al otro y le está con el lapicero, hágale pues, cuéntame qué es lo que le pasa, ¿cierto? O así, ¿cierto? Usted no está mostrando ahí ninguna disposición de escuchar, usted lo que está diciendo es cuénteme rápido que tengo afán. ¿Qué no hacer? No se distraiga, no mire el reloj, no se apresure a dar soluciones si la persona quiere ser escuchada. Primero es escuchar. No cuente la historia de otra persona o la suya propia, ¿cierto? A veces es muy bueno decir, no, a mí también me pasó, a mí también me atracaron, a mí también me mataron a un familiar, a mí también me pasó, tranquilo que eso se supera. Contengámonos ahí porque, claro, nosotros con ganas de ayudar, de una salimos como con todo eso que nos acompaña. No cuente la historia, bueno, ya, no minimicen ni de falsas esperanzas. No, Nati, tranquila, pasa. Eso. Entonces, la siguiente, la escucha activa, se refiere a... no, pero ya estábamos en la escucha activa. No, perdón. El reentrenamiento es que no pasé yo la presentación. Gracias. El reentrenamiento de la ventilación era lo que les decía ahora. Tenemos una cartilla que yo les voy a decir dónde la pueden encontrar, que es de pausas saludables.
en el micrositio de COVID de Sura, donde ustedes ahí van a encontrar unas pausas para reentrenar la ventilación. Se van a dar cuenta, créanme, si usted lo hace allá en su puesto donde está en este momento, si usted coloca sus manos sobre los muslos, mira fijamente un punto y respira profundamente, sostiene y bota. Y lo hace repetidamente durante 2 o 3 veces. Usted va a entender que la emocionalidad baja y el pensamiento se aclara. Esta es una técnica que se utiliza en prestación de primeros auxilios psicológicos y es viable. Esto no es yoga, esto no es mindfulness, esto no es de pronto algo que a usted no le guste, esto se aplica y es viable. Yo lo he vivido con mis pacientes, con mi familia también lo he tenido que hacer en momentos de emergencia y es viable. Es viable, ¿por qué? Porque, como les digo, baja la emocionalidad, aclara el pensamiento y permite ya que es lo siguiente. ¿Qué no hacer? ¿Qué no hacer? Eviten ser flexible frente a las técnicas. Es decir, porque si usted dice, no, es que eso no funciona. Es que respirar, ¿para qué eso respirar no funciona? Si usted está convencido de que eso no funciona, con seguridad no le va a funcionar. Sí, esto es muy claro, pues. Aquí también hay que tener credibilidad en que el cuerpo es uno solo y en que la respiración tiene que ver con la emocionalidad. Si no, visualícese usted cuando tiene rabia. ¿Cómo es la respiración? Es rápida, ¿sí? Casi nos hiperventilamos, casi ni siquiera tomamos aire. Muy bien, Nati. Siguiente, por favor. Luego, categorización de necesidades. Ahí es importante escuchar el relato, identifique las preocupaciones y priorice las necesidades, ¿sí? Si usted escucha bien el relato del otro, usted todavía no le va a decir, ¿sabe qué es lo que tiene que hacer? Vaya, denuncie. No, espere un momentico. ¿Sabe qué tiene que hacer? Cálmese, que eso va a pasar. Cálmese un poquitico, que a veces es necesario escuchar el otro cómo está para poder empezar a decir cuál es la prioridad. La prioridad en este momento es un abrigo, es un vaso con agua, es buscar dónde están tus papeles. Es saber si le pasó algo malo a con quienes venías, qué necesitas y te ayudo. En ese momento sí podemos ofrecer ayuda, pero con lo que podemos cumplir. Decidir cuáles son sus necesidades bueno, ¿qué no hacer? Decidir cuáles son las necesidades de la persona, que eso solemos mucho hacer eso. Usted lo que necesita es esto, pa. O también tampoco recomiendan resolver las necesidades a medida que el otro vaya diciendo, sin organizar ni jerarquizar. Eso es muy importante. Primero escuchar el relato para jerarquizar y poder decirle, bueno, yo te voy a ayudar. No, vamos a hacer lo siguiente, 3 cosas. Lo primero, vamos a hacer esto. Segundo, vamos a hacer esto. Tercero, ¿estás de acuerdo? ¿Te sientes tranquilo? ¿Te sientes en este momento? Podemos hacerlo. No me voy a retirar, lo voy a hacer ya por el teléfono. ¿Sí? Es eso, es dar esa tranquilidad. Luego viene la derivación de redes, como les decía, podemos levantar la mano, todas las soluciones no están en nosotros, de acuerdo a lo que identifiquemos, podemos tener contacto con la familia, con los amigos del trabajo, si se requiere, sugiera llamarlos si es necesario, haga sugerencias prácticas sobre cómo recibir la ayuda necesitada. Es decir, también puede ser que él tenga que llamar más bien a la red, está un poco más tranquilo, le puedo dar el teléfono para que él mismo lo haga o lo acompañe. ¿Qué no hacer? No tome la iniciativa de ayudar a la persona con asuntos que él mismo puede hacer. Eso es bien importante. Y en nuestras culturas está muy arraigado a veces el hacer, hacer y hacer. Es también entregarle cierta autonomía y dejarlo tranquilo, ¿sí? Dejar tranquila a la persona, pues porque no sabemos pues si es hombre o mujer. Y luego viene la psicoeducación, que es promover estrategias de respuesta positiva ante el estrés, identificando y entregando material que se pueda esperar ante una crisis, pues en cuanto a la respuesta. Por eso les hablé de la cartilla de pausas saludables que está colgada en el micrositio de Sura en salud mental, porque les va a servir para que la persona también lo siga haciendo. También puede decir usted, no, a mí no me sirve una cartilla, yo voy a buscar un video bien chévere y se lo voy a entregar. Puede ser un video, puede ser una recomendación, algo útil. Miren el tema, por ejemplo, del descanso en una situación de crisis. ¿Cómo descansa la persona cuando pasó por una crisis? Hay gente, perdón, que duerme súper bien, pero hay gente que no puede conciliar el sueño. ¿Qué recomendaciones les podríamos dar? Péguese un duchacito con agua tibia, léase un libro que le permita relajarse. Yo dije
duchacito con leche tibia, no, espero que no haya dicho eso, un duchazo con agua tibia, tómense un vaso de leche tibia con azúcar o con frutica, con manzana. Ese tipo de pautas o de tips también son necesarios ofrecerlos en una situación así, porque la gente a veces no puede descansar después de una situación como la que se presenta en una crisis. ¿Qué no hacer? No utilizar lenguaje técnico y muy estructurado. O sea, ¿para qué le vamos a decir a la gente? Vea, vaya, haga mindfulness. La gente no sabe qué es mindfulness, no. Explíquele, vea, yo le voy a recomendar algo. Cuando tenga una situación así, puede buscar aquí el área de apoyo o le voy a recomendar un audio para que lo escuche y aprenda a respirar. En Calm, hay una aplicación que se llama Calm. Ofrecen unos tips súper bacanos para aprender a respirar. Y es una aplicación que tiene funciones gratuitas. ¿Sí? Hay unos mensajes claves para el personal de líderes que es necesario compartirlos con ustedes. No voy a parar ahí, pero me parece importante. Gracias, Natalia, por pasar. Se me olvidó. Es muy importante un mensaje. Su labor es primordial para el cuidado y la atención de las personas que lo necesitan. Tanto la suya, ustedes que me están escuchando, como la de los líderes que ustedes tienen en sus empresas. Porque al líder le corresponde dos responsabilidades. Hacer contención emocional a los compañeros o subordinados, pues, o operativos, conductores, lo que usted quiera. Pero también le toca manejar su propia emocionalidad ante la crisis. Entonces, su labor es primordial para el cuidado y la atención en las personas que lo necesitan. Utilice estrategias virtuales para mantener el contacto con otros, así como apóyese en sus colegas. Recuerde estrategias adecuadas que haya utilizado en el pasado, también que le hayan servido para afrontar el estrés y vuelva a aplicarlos. También usted como líder, usted como quien ofrece primeros auxilios psicológicos, busque ayuda. También es posible que la necesitemos. Siguiente, por favor, Nati. Sugerencias para los equipos de trabajo. Esto es muy importante para sus colegas. Esto es del Ministerio de Salud que le compartió a personas del sector salud, pero esto es supremamente aplicable para ustedes. Monitoree regularmente a las personas a su cargo. Ese monitoreo es tono de voz, cómo están, yo en esa reunión cómo lo sentí, esa conversación por teléfono, en esa videollamada. Promueva la salud mental y física. ¿Eso qué quiere decir? Promuévala a la gente también que se distraiga a su manera. En el micrositio que les voy a mostrar ya casi que voy a terminar, pues no me falta un poquito, pero cuando termine, ahí hay mucho material para promover la salud física y mental en las personas. También lo hemos ido bajando al lenguaje también de las personas que están trabajando, no solamente para los técnicos, sino también para la gente que lo necesita. Si también siente carga emocional usted, busque apoyo como líder, garantice buena comunicación. Es posible que disponga tiempo para grupos de apoyo. ¿Eso qué quiere decir? En sus reuniones, utilice espacio para entender cómo está la gente. ¿Sí? No siempre y también ofrézcales, hay estas líneas en la empresa, estas personas nos pueden apoyar. Aquí en sus equipos de trabajo con seguridad, ustedes identifican personas que emocionalmente ayudan, son positivas, se cargan, se recargan. Hombre, con esas personas promovamos grupos de apoyo. Asigne tareas en equipo, por supuesto, en lo posible. Y ahora, quienes están todavía en trabajo remoto, trabajo en equipo. Si observa alguno de sus integrantes con dificultades, preste especial atención. Pero ojo, y se me olvidó decirlo en todo este proceso de primeros auxilios, todo esto está subrayado por una palabra que se llama confidencialidad. Uno tiene que pedirle permiso a las personas para escucharlas, permiso para interpretar lo que están diciendo, permiso para hacer lo que ellos nos permitan hacer. Y también puedo compartirlo, puedo llamar a tal persona, ¿cierto? Porque a veces por nuestros roles de pronto lo hacemos y después la persona dice, pero yo se lo había contado a fulanito, pero yo no le dije que contar. Y ahí nos enredamos con el tema de la convivencia. Facilite acceso a profesionales en salud mental desde las organizaciones y con las redes que hay, con cajas de compensación, gremios, ARL, PS o IPS. Muy bien, Nati, porfa, pasamos. Recuerden, muy importante, y hago mención de esto, para quienes son psicólogos o trabajan en talento humano,
Estos protocolos de intervención de factores psicosociales y sus efectos en el trabajo siguen vigentes ahora. Yo no voy a detenerme mucho acá, pero les quiero contar, a partir de la resolución 2404 salieron unas guías que son muy útiles. Aquí hay unas guías como recomendaciones para las empresas, guías para actuar en cuanto a la depresión. Ahorita la pregunta de Clarita. Depresión, reacción o estrés agudo, trastorno de estrés postraumático. Hay unas guías súper claras y aplicables. Y les cuento lo mejor, tampoco son dirigidas para personal de psicólogo. Es decir, sí se requiere tener un conocimiento al menos de qué son los factores psicosociales. Para ello también les pueden ayudar, en parte puede ser la ARL, en parte el psicólogo que ustedes tengan en su empresa para selección. Les pueden ayudar a implementar algunas de estas guías, porque de verdad esta guía, por ejemplo, de la jornada de prevención de la fatiga laboral es súper importante. ¿Dónde encuentran estas guías? En el Fondo para la Prevención de Riesgos Laborales del Ministerio de Trabajo, ¿sí? O anexa en la resolución 2404 está el anexo para llegar a ellas. No voy a detenerme en ellas porque esa no era la razón de esta reunión, pero sí hablarles de ellas. Ahí recuerden que, bueno, en estas guías van a encontrarse una estructura, pues no voy a detenerme acá porque esta estructura es muy como para que entiendan que hay acciones de promoción, desde la prevención primaria a la secundaria, a la terciaria sobre los efectos, pero también acciones y estrategias sobre los factores psicosociales, desde los factores protectores, que recuerdan que ahora les dije, no solo son factores psicosociales negativos, también hay factores protectores en las personas y en las empresas, y desde la intervención primaria y secundaria en las empresas. Hay una ficha técnica general en todos estos que les está mostrando. Ay, qué pena, Nati. No te dije que pasaras, pasé yo. Pasa, porfa. Y pasa, ya les estaba hablando entonces de unas estrategias de promoción de la salud desde la prevención primaria a la terciaria y unos factores. Esta es la estructura de esas guías. No me voy a detener en ellas. De pronto más adelante hacemos otra charla sobre esto, me gustaría, y de pronto Clarita, si le queda sonando, lo conversamos. Pero también dale porfa a la siguiente, porque entonces en la siguiente diapositiva ya nos muestran que esas guías tienen una estructura y son bien interesantes porque hay una guía de acciones generales que tiene 34 acciones generales para promoción de la salud y factores protectores de las personas, prevención de los factores de riesgo y prevención de los efectos. Pero también unos protocolos por sector económico. 6 protocolos específicos para administración pública, defensa, financiero, salud y servicios sociales y transporte. ¿Sí? Hay una guía específica del sector transporte para el tema de riesgo psicosocial y yo no sé si ustedes ya la tienen, pero a mí me llegó ayer una solicitud, paréntesis, una declaratoria del ministerio donde, listo, Clarita, lo conversamos. Le hicieron un derecho de petición, perdónenme, pero yo no soy abogado, le hicieron un derecho de petición al ministerio y sobre la medición de factores psicosociales. Y ellos ya dieron la respuesta y dijeron que el primer semestre, pues no, había que medirlo. Y el segundo semestre, solo las empresas que lo tengan en alto o muy alto, ¿cierto? Eso ya que nos dice a nosotros, hay que trabajar en la prevención, ¿sí? Entonces, estos protocolos para trabajar en la prevención. Y abajo, las que decía Clarita ahorita, qué hacer frente a una situación donde es una persona que tiene, hay personas enfermas, hay personas ya con trastornos o diagnósticos de depresión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hay unas guías ya con la claridad. ¿Qué deberíamos hacer nosotros en las empresas cuando detectemos que hay diagnósticos de enfermedad o de comorbilidad? Pues desde salud y seguridad, primero hay que enterarse de qué es lo que las personas están tomando, ¿cierto? Porque acuérdense que hay medicaciones que alteran la conducta y alteran la percepción. Imagínense un conductor que esté tomando altas dosis de, bueno, no me acuerdo, algo que lo duerma. Eso puede generar efectos secundarios en el trabajo, ¿cierto? Entonces, si eso no se vigila también desde salud y seguridad y desde la ARL también, entonces luego nos va a generar otra problemática y va a ser un accidente o algo peor. Como les dije, de estas guías probablemente vamos a hablar en otro momento. Ya Clarita me aceptó la propuesta, entonces lo conversamos en otro momento. Pero entonces, ya con esto vamos a ir terminando. Continuemos, porfa, Nati. Para el fomento de la salud mental en la organización,
unos tips bien interesantes que a mí la verdad me han servido mucho para guiar a las empresas, porque entonces se les recomienda a las empresas, lo primero, maneje una cultura organizacional que todas la tienen, pero conózcala e identifique. ¿Aló? ¿Me están escuchando? Sí. Bueno, es que me sonó una cosita por allá y creí que se había descargado el audífono. Una cultura organizacional basada en la confianza, la honestidad y la justicia. Unos liderazgos que ofrezcan apoyo a los colaboradores. Ofrecer primeros auxilios psicológicos es una acción de humanidad en un momento como el que estamos viviendo. ¿Sí? Respeto en las relaciones. O sea, empresas, organizaciones basadas en el respeto en las relaciones que se establezcan. Reconocimiento por los logros en el trabajo. Protección frente a los riesgos que existen y gestión de la carga de trabajo, más ahora que nunca, para quienes todavía hacen trabajo remoto, pero también para los que llegan a cubrirle la espalda a los que siguen haciendo trabajo remoto y cómo se van a distribuir. El balance vida, trabajo, familia y personal, lo que hablábamos ahora, y el apoyo y protección psicológica desde la organización. Si una organización tuviera esto garantizado, muy seguramente podríamos estar hablando de que se están dando pinos en lo que nosotros entendemos por salud mental y lo que las personas van a empezar a necesitar a partir de ahora. Pero también hay unas acciones, te pido por Nati que pases a la siguiente, hay unas acciones digamos, recomendadas para las personas, exactamente. Acciones para el fomento de la salud mental en el trabajador. Entonces, en las personas se puede trabajar desarrollo de habilidades para la vida, para el manejo de emociones y resiliencia. La resiliencia hoy cobra más sentido que nunca. La participación del trabajador, para gestionar los cambios. Recuerden que esta es una situación de cambio, también hay que conversarla con las personas, si vamos a adaptar modelos nuevos de trabajo, si vamos a implementar este tema de auxilios, de primeros auxilios psicológicos, muy rico comunicarlo, muy rico conversar con la gente, vengan, aquí ya vamos a estar dispuestos a escucharnos ante una situación. Ahora, no significa que somos psicólogos, ni significa que vamos a hacer terapia, ¿cierto? Como lo conversábamos ahora. Compromiso, conexión y esfuerzo en el trabajo. ¿Y eso qué significa? Dentro de las evaluaciones del desempeño y los ajustes que estamos haciendo en los cambios, cómo conectamos a las personas y las hacemos sentir satisfechas en lo que hacen, y el ajuste al trabajo combinando capacidades y desempeño. Muy bien, Nati. Entonces, porfa, pasas a la siguiente. Les decía entonces al principio que tenemos un micrositio en ARL Sura. Lo pueden buscar en la página de ARL Sura y van a encontrar esto así, cómo hacer frente al COVID en tu empresa. Y van a encontrar que ahí hay unas recomendaciones, así como la ven en la pantalla siguiente, porfa, Nati. Así la van a encontrar para personas, para empresas independientes, recomendaciones para la empresa, pero también en la salud mental. Y en salud mental van a encontrar pautas súper interesantes para trabajar con las personas en el trabajo, pausas saludables, van a encontrar también algunos tips, algunos podcasts, es decir, algunos audios que también se pueden compartir con la gente que tenemos a veces rodando en el sistema de transporte y no sabemos cómo mandárselos. Son podcasts cortos pero sustanciales frente a la situación que está viviendo y también de cómo superarla. También hay recomendaciones para las personas que tienen haciendo teletrabajo o trabajo remoto, sobre la distribución pues, de los tiempos. Y aquí un ejemplo siguiente por Nati, pero es como para que vean, ahí habla de profesionales de salud, pero es porque habla específicamente de algunos sectores. Como ustedes bien lo saben, el sector salud desde el principio fue de los que primero estuvieron al frente de la contingencia, entonces se crearon unas específicas para el sector, pero también hay una guía de retorno para el trabajo para los sectores y están saliendo las que están pendientes y, como les digo, así está estructurado más o menos como el micrositio. Ya entonces, siguiente por Nati. Entonces, ya son las 11:30, pero no sé si podemos dar al menos 5 minutos de preguntas para que las personas puedan. Ahí hay unas preguntas ya en el chat, estoy viendo que hay unas preguntas, entonces no sé, Nati, si quieres me las lees y las vamos resolviendo.
Aquí nos pregunta Jenny, bien. ¿los primeros auxilios Perfecto. psicológicos sirven? ¿Aló? ¿Sí me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, te escucho, te escucho. Los primeros auxilios psicológicos sirven como estrategia de prevención para la atención en crisis. ¿Es funcional para todas las personas? Bueno, los primeros auxilios psicológicos son una herramienta, ¿sí? Se puede ofrecer y se pueden tener ahí a la mano para las personas, sobre todo para los líderes. Si yo le doy herramientas, yo no le puedo exigir a un líder que no haga lo que no le he enseñado, ¿cierto? No podemos exigirlo. Y a los líderes no les podemos decir, usted tiene que entender a la gente. Sí, pero ¿qué herramienta le hemos dado para entender a la gente? ¿Cierto? Específicamente en términos de crisis. ¿Son una herramienta de prevención? Sí, porque como veíamos ahora, puede derivar una crisis mal manejada, puede derivar en un trastorno. Les voy a poner un ejemplo. A una persona le pasó algo y de verdad está en crisis. Lo manifestó y para la empresa, no, él tiene que seguir viniendo a trabajar, tiene que cumplir. Nunca se le abrió un espacio adicional. Esa persona puede estar más vulnerable que otras. ¿Por qué? Porque ante otra situación que ocurra y que lo afecte, puede recibirla de manera no adecuada y puede generar lo que denominamos nosotros pues un trastorno, pero no hablemos de trastornos, ¿cierto? Manifestaciones en la conducta o en la mente que sabemos que pueden generarle consecuencias peores. ¿Y son funcionales a todas las personas? Pues yo diría, esa pregunta está muy buena porque uno diría, son genéricos, es decir, los primeros auxilios psicológicos son para todas las personas. No significa que ni primero, no tengo que ser yo psicólogo para ofrecerlos. Debo tener una preparación, sí, como estas, o también decir, ven, necesitamos un refuerzo. Se puede hacer un entrenamiento presencial cuando se puede hacer. Pero es muy importante que habrá personas que estén dispuestas y otras que no. Eso hay que respetarlo. Jenny fue la que preguntó, eso hay que respetarlo y hay que monitorearlo en ese primer momento de escucha activa. Si yo en ese momento detecto que la persona no está cómoda, no quiere, no, pues ¿para qué lo va a poner ahí? Siéntese ahí que tenemos que hacer primeros auxilios psicológicos. No, yo debo sintonizar y empatizar con la persona. Por eso les decía, un pequeño gesto de ofrecer un pañuelo, ¿cierto? De ofrecer un vaso con agua, de ofrecer una silla, de ofrecer un sitio para que te sientes y espérame un minutico. Eso puede empezar a generar disposición en las personas para conversar. Pero si uno le dice, venga, yo le doy primeros auxilios psicológicos, no, porque primero que todo, eso suena terrorífico. A mí me dicen primeros auxilios psicológicos y yo siento como que ya estoy horrible, ya me van a llevar para el sanatorio. Entonces, ese es el término para nosotros y es un término técnico, pero probablemente para las personas haya que promoverlo de otra manera. Jenny sigue preguntando, porfa. Pero aún si se brindan los primeros auxilios psicológicos, estos pueden no ser funcionales para las personas. Sí, es posible que la persona necesite una atención, como hablábamos, derivar en redes, que necesite ser derivada a otra línea de atención o a otro tipo de apoyo. ¿Sí? Lo que es que cuando hablamos de no funcional, es tener en cuenta que las personas somos distintas, ¿sí? Y que cuando hablamos de un programa o de una posibilidad como esta, no es imponerla, ¿sí? Es tenerla mapeada y aún así ofrecida. Interesante la pregunta de la compañera, porque lo que podría hacer es monitorear a la persona, venía a los 8 días cómo está, ir al puesto o ir a la terminal o allá donde están trabajando, o llamarla y preguntarle cómo sigue. Sí, eso se puede hacer y no es atención psicológica individual. Nos pregunta Luisa Bendaño, el nuevo decreto 676, donde relacionan el COVID como enfermedad laboral y explican que es válido para el sector salud, ¿incluye también personal SST de las empresas de transporte o solo personal de IPS? Bueno, esa es una pregunta a ti, Jenny, con mucho gusto. Esa es una pregunta muy técnica, Luis. Yo la verdad, pues, soy psicólogo, no soy abogado. Felipe, yo contesto, solo personal de la salud, solo personal de la salud. Bueno, Clarita, muchas gracias. Sí. Ya me iba a poner yo ahí a patinar. Sí. Listo, otra preguntita. Una pregunta, Felipe.
¿Qué tan Dale. importante es que los líderes de las empresas se vinculen en este tipo de iniciativas? Por ejemplo, en esas redes de apoyo. Te lo digo porque en una recopilación que hacíamos recientemente de buenas prácticas, una que salía mucho era que los líderes de las empresas desde la gerencia llamaban a los conductores. Se Sí. dividían los conductores en grupo y los llaman a ver cómo se encuentran, más que a ver cómo va la operación, cómo se sienten, Sí, cómo se encuentran de salud, cómo está su familia. sí. Pues esa es una muy buena práctica, te digo. Pues, o sea, si lo están haciendo, síganlo haciendo. Y si no lo están haciendo, en algunas empresas, recomendadísimo que lo hagan, porque eso también les puede permitir no solo tener una buena relación con la gente, que eso es vital, sino también monitorear, ese monitoreo. Recuerden, la escucha activa. Yo puedo utilizar la escucha activa a través del teléfono. Sí. De hecho, la teleorientación psicológica para los psicólogos, sí, imagínense, para los psicólogos este tema del COVID aperturó un tema súper grande que es teleorientación psicológica. Ya el Colegio Colombiano de Psicólogos admite la teleorientación psicológica como una manera de terapia. Ahora, la relación con un compañero puede ser funcional a través del teléfono, preguntarle cómo está. Si es un líder, miren, ¿qué es lo que pasa cuando es un líder? Para el trabajador es muy claro qué es un líder para un trabajador. Es la cara de la empresa, ¿sí? Es la cara de la organización. Es la manifestación de que desde la gerencia hay un compromiso con ellos. Hay un compromiso en que sabemos que estamos trabajando, pero lo estamos haciendo bajo los estándares establecidos por el gobierno, pero más que eso, lo estamos haciendo cuidándonos entre nosotros. Por favor, cuéntenos si algo pasa. ¿Sí? Esa idea que tú me dices, maravillosa, qué rico que lo hagan. Recomendable, recomendadísimo que lo hagan los líderes. Ahora, ustedes dirán, pero ¿cuál es el nivel de líder? El líder inmediato, ¿cierto? Pues qué rico que un mensaje del gerente, por ejemplo, dándoles el ánimo y todo, sí, un mensaje de pronto que se transmita por WhatsApp o se transmita a través de los canales, chévere. O una llamadita del gerente en esas aplicaciones que hacen ahora que la llamada vale 10 pesos, pero que el gerente lo llama a uno. A mí me llamó una vez el presidente de Sura a agradecerme por todo lo que estaba haciendo. Obviamente no me llamó a mí, pero yo me sentí muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta o un aporte también. Bienvenido. La presentación la tiene Natalia, se las va a compartir, ¿cierto, Nati? Sí, claro, yo se las envío al correo. Uh-huh. El micrositio está disponible. Nati, yo creo que también ha ido mucho al micrositio. Les puede mandar también el enlace nuevamente ahí del micrositio en el correo que les mande las memorias para que accedan. No tenemos más preguntas, Nati. No, doctora, ya. Bueno, dime. Ya las que teníamos las respondimos. Listo, perfecto. Entonces, Felipe, muchísimas gracias. Súper interesante todo lo que nos contaste el día de hoy. Yo creo que muy valioso para todos y cada uno de nosotros, para nuestro desempeño en cada una de las organizaciones. Esperamos contar contigo para hablar sobre esas guías. Muy interesantes nos parecen. Todo ese tema de riesgos psicosociales más que vigente pues en nuestras empresas y necesario. Entonces esperamos encontrarnos más adelante contigo. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Como nos dice Felipe, quedan las memorias, la charla también queda grabada y lo que requieran pues nos pueden contactar en Defencarga para entregárselos. Esperamos que nos acompañen la próxima semana. Estaremos en este mismo espacio a las 10 de la mañana y muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Una feliz tarde. Gracias. Hasta luego. Que estén muy bien a todos. Chao. Hasta luego. Muchas gracias. Que estén bien. Gracias.